Hola, flaco. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Vamos a saludar como saludamos antes. Así. Yo te podría dar un beso porque toda la vida juntos, ¿viste? Y uno de viejo se empieza a querer un poco más. Olvida rispideces, ese tipo. No por vos. Ah, sí, Creo- no te podías dar la trompada toda la vida. No, porque uno cuando es joven quiere ganarla, ¿viste? Y no, te das cuenta que son más las batallas perdidas que tenemos que las ganadas. Y está bien. Bueno, aparte es la única forma de aprender. Exactamente. Bueno, estás en el límite, casi diría, Barrio Hospital, Barrio Pacífico, ahí estamos. Sí, es un... ¿Cuánto hace que estás acá? Y desde los 20 y pico, hace como 40, 50 años. Pero además habías crecido por acá, recuerdo. Claro, fui a la... Mitre, Hilario Escazú y por ahí. Claro, fui a la escuela 29 que estaba en Vieites y después se transformó en la 63, Claro. que es la meca de las escuelas públicas, porque es muy linda escuela y todo lo demás. Ahí fueron mis hijos, bueno, ahora van mis nietos. Y el barrio fue creciendo. De esa vieja colonia italiana que había, creo que quedan pocos. Y bueno, quedamos, los más viejitos somos nosotros. Y después todo el ciclo básico y comercio. Ciclo básico, comercio y ¿No fuiste a la uni? Fuimos a la uni. ¿Contador? No, economía, yo estudiaba economía, que ya en aquella época me decían, ¿y para qué sirve? ¿De qué vas a laburar? Pero somos de las últimas generaciones que podíamos elegir si trabajábamos o estudiábamos y se dio la posibilidad de... Bueno, yo tuve la necesidad de trabajar porque mi viejo era obrero textil y no sobraba nada, absolutamente nada. Entonces empecé a trabajar en una financiera y después pasé al banco. ¿Y largaste el estudio? Se me hizo difícil y un día quise volver cuando ya la vida se había ido ordenando de determinada forma y me pongo a hablar con una chica porque me habían dado de nuevo la libreta universitaria y había muchas materias que no estaban ya en el programa. Le digo, mirá, ni siquiera... ¿Cuántas alcanzaste a hacer? 11 materias. 11. Y le digo, ni siquiera sé cómo entrar, me acuerdo cómo entrar a la tabla de logaritmo. Me dice, no tengas problema que no existe más. Yo digo, bueno. Claro. Y después ocurrió algo que eso lo hablaba con muchos compañeros que teníamos en el banco, eran todos universitarios frustrados, de diferentes carreras. Y un compañero me dijo, mirá, vos sabés que tengo un problema, y yo quiero volver, pero me doy cuenta que no me concentro, los pibes jóvenes toman con una velocidad, y bueno, me faltaba el ejercicio, se había perdido la rutina, el hábito. Y me compré muchos libros que siempre aspiré a leerlos cuando me jubilara. ¿Y lo estás leyendo? No. No, pero tengo una linda biblioteca. Pero los tenés. Tengo una linda biblioteca y aparte es lindo leer novelas. Bueno, soy un apasionado de Padura, el cubano, y ahora de Mankell, el sueco, que bueno, como hay muchas series de nórdicas en Netflix, sí, te ubican rápidamente en ese escenario, ese paisaje y los problemas humanos que más allá que cambiemos las geografías son siempre los mismos. Los desamores, los egoísmos, las traiciones, sí, y bueno, y eso realmente es muy interesante porque hay una frase que creo que está en el centro que dice que viajando se consigue ver el mundo, pero leyendo se recorre el mundo y se lo conoce con profundidad. No me acuerdo bien cómo es la frase, pero te invita a la lectura. Decime, y desde, digamos, una condición de pibe en tu casa o porque vos arrancaste por ese camino, te hiciste, digamos, del Partido Obrero, marxista? La pregunta es, ¿marxista o trotskista? Está todo. Marxista, porque Marx fue el que desenvolvió la filosofía, el análisis económico, pero Lenin fue el que llevó a la práctica esa teoría, y trotskista, porque Trotsky fue uno de los elementos junto con Lenin que desenvolvieron ese cambio profundo que se dio a principios del siglo pasado y que son ideas que hoy están más vigentes que nunca, porque si algo acusan a alguien cuando sale a luchar, no, porque eso es un trosco, dice. Yo creo que la humanidad ni siquiera tiene idea de qué le están hablando. Suena una palabra dura porque tiene R, O, pero bueno, viene de ese dirigente revolucionario
que dio la vida en defensa de sus ideales, y eso vale oro, ¿no? Así como podemos hablar de la figura de Ernesto Guevara, y de aquellos que han, en la propia historia de nuestro país, ¿no? San Martín, un Belgrano, decir, mirá, che, son personas que realmente dieron todo por lo que ellos creían. ¿Y por qué abrazaste, digamos, de alguna manera esa ideología, esa forma de ver el mundo, esa forma de ver la realidad? ¿Por qué marxista? ¿Por qué trotskista? ¿Por qué no se terminó de redondear ese concepto de la revolución tal como lo planteaban en su momento, finales del siglo XIX, principio del XX? Porque, a ver, desde el punto de vista práctico terminó siendo un fracaso, ¿o no? Sí, en un punto sí, lógico. El capitalismo se ha restituido en todos los países donde se ve. Mira, me estás haciendo reflexionar algo que es mucho más profundo de lo que estás diciendo. Dale. Porque vos decís, bueno, se volvió el capitalismo. ¿Y la guerra ahora? No, no es que se volvió el capitalismo, digo... Este intento de la OTAN de apoderarse de los mercados, de la guerra económica con China, la guerra, bueno, en el centro de Europa, no es cualquier guerra, porque no es en Asia, no es en África, no es América, es el centro del mundo. Y están en juegos la OTAN, están en juego Estados Unidos y está en juego Rusia, que no es un país imperialista, es un país que todavía no tiene una economía, pero es una potencia muy importante, ¿no? Y la humanidad está siendo victimizada. Entonces, mira, aquellas ideas que no se terminaron de cuajar siguen muy presentes, porque la contracara de la guerra es la revolución. Sí. Si algo hicieron los yanquis cuando derrotaron a los nazis fue bombardear todas las ciudades alemanas industriales para que el proletariado alemán no le pasara la factura al nazismo de la debacle a las que le habían llevado. Entonces hay que ver el conjunto de la dinámica que tienen los acontecimientos. Estamos viendo una película, esa película estamos viendo los primeros capítulos y vamos a ver cómo termina. Digamos, en la teoría de Marx, lo que Marx plantea es una gran discusión, porque supongo yo que ustedes también tienen esa discusión. Plantea lo que se pretendió hacer digamos, en Rusia, por ejemplo, en algunos otros lugares, la revolución armada, tirar todo abajo, o plantea otro tipo de solución de alguna manera frente a esa disputa en la lucha de clases como la define perfectamente. Mira, porque ahí en ese punto yo creo que todos están de acuerdo desde el punto de vista histórico sociológico. La humanidad está marcada por la lucha de clases. Es la lucha de clases. El tema es que el que tiene el poder y que la única forma de sostenerlo es aumentar ese poder, como está haciendo Estados Unidos o la OTAN queriendo quedarse con Europa Oriental y con Asia, es haciéndolo en forma bélica. La decadencia del imperio americano, que es obvio y está por los índices inflacionarios que tiene, la desocupación, la crisis que tiene Estados Unidos, y que China pase a ser preponderante en el mundo, no se va a dar en forma tranquila. Eso va a tener una conmoción de tipo mundial. En un punto, lo que ocurre en Europa Central es un anticipo de lo que se viene. Ahora, Marx no planteaba que había que armarse. Marx planteaba... Marx y nosotros hemos tenido en las décadas pasadas, cuando estaba el foquismo en nuestro país, debates con Santucho, con las otras organizaciones, porque nosotros indudablemente fue un retroceso muy grande el foquismo en nuestro país y en América Latina. ¿Para qué es el foquismo? Los grupos que se armaban y actuaban como un foco, es decir, el puchismo, que es otra forma, un puch, una fuerza, es decir, se alejan totalmente de las masas populares, son los sectores iluminados que finalmente generan un proceso de desmoralización, y lo que es más interesante, terminaron todos integrándose al Estado y cumpliendo funciones de gobierno. Incluso Petro, el presidente colombiano, integró una de esas organizaciones en su juventud. Y hoy lo primero que dijo, bueno, yo vengo a defender el capitalismo, una frase de ese tipo, ¿no? Yo debo decir, no, de acá no me sacan. Que sí que no tiene nada que ver con el marxismo. Ahora, organizar a los trabajadores fue un intento que se hizo y fracasó. Eso se planteó en 1920, porque si eso no tenía un alcance de tipo universal, las fuerzas que entraban en choque entre los sectores imperialistas, decir, mira, estos mercados me los dejás a mí, no quiero que lo dirijan,
Y en un punto es lo que la burguesía hace en nuestro país con los dirigentes sindicales. Los compran y ellos, lo que pasó en Rusia, terminan traicionando a sus propios trabajadores. Y ellos se terminarán transformando en empresarios y los rusos, muchos de ellos se transformaron en los famosos oligarcas, que eran esos yates que se confiscaron ahora al principio de la guerra. Decir, che, pero este tipo, bueno, pasaron ellos a tener el paquete de acciones de las empresas del Estado y se cagaron. Cuando se desmoronó. Cuando fue la perestroika, el glasnost, es decir, cuando se derrumbó la Unión Soviética. Entonces ese primer fracaso no habla de un fracaso de una posición ideológica, sino de un proceso de burocratización, y por eso lo comparo con los sindicatos para que se entienda en la vida cotidiana. ¿Cómo puede ser que hoy los sindicatos no digan nada frente a la inflación, la desocupación? Son todos oficialistas, están todos comprados. Entonces, la lucha de los desocupados, la lucha de los maestros, la lucha de los trabajadores de la salud, es porque las condiciones de vida no dan, o la gente que sale a ocupar tierra y dice, miren, nadie defiende el derecho a la vivienda. ¿Cómo se explica eso? Es decir, el Consejo Deliberante no habla, los sindicatos... Hace unos años, muchos gremios construían sus propios planes de vivienda. Hoy eso ya no existe. Estaba el barrio de Laguón, estaba el ESMATA, el edificio bancario. Hoy nadie pelea por el derecho a la vivienda. Y no es que los obreros metalúrgicos del ESMATA o los bancarios pues, sacan un crédito y se van a comprar una casa. Los sueldos no califican. Entonces tenemos un mundo al revés. Y como este mundo está al revés, nosotros lo que estamos percibiendo... Cuando decís nosotros, ¿quién? ¿La izquierda? Nosotros, el Partido Obrero, ¿qué es lo que percibimos? Que hay un giro en la situación política. Por eso lo que está ocurriendo estos días, que Cristina Kirchner sale a atacarnos. Dice, bueno, estos que cortan la 9 de julio, estos que manipulan los planes sociales, todo este ataque del peronismo tiene que ver con que la izquierda está teniendo un desarrollo de tipo masivo. A ver, vamos a ir caminando. Sí, eso me lo venís diciendo desde hace 15 años. No, que nosotros teníamos una posición muy sólida, eso está claro. No, que se viene desarrollando la izquierda. Y bueno, pero mira, hace un par de días estuve en Pringles. Tenemos 2 concejales. Sí. Sacamos el 20%, los compañeros nuestros están muy asustados. Dicen, che, nosotros estábamos acostumbrados a marcar los errores, ahora son parte, los llamar, mientras yo estaba en la reunión los llamaban, che, y las cámaras, ¿qué hacemos? Bueno, son todos desafíos cuando empezás a tener Una cosa es que vos estés permanentemente en la oposición, teniendo un discurso, teniendo un discurso, teniendo una concepción ideológica muy fuerte, y otra cosa cuando vos tenés que sentarte en el sillón, agarrar el teléfono, tomar la lapicera, como dice Cristina Fernández de Kirchner, y de alguna manera impulsar algunas decisiones. Ahí ya tenés un grado de... Claro. La pregunta es, ¿ustedes están preparados para ese momento? Mira, para estar preparado para dirigir un país hay que tener un programa. No primero un programa. Para hacer, como vos decís, esto de Pringles, que ahora lo llaman todo y dice, che, la que hacemos con la cámara, la compramos, no la compramos. Claro, sí. Una cosa cuando vos estás atrás del otro lado del mostrador y el piripipí. Bueno, entonces cuando entran en acción, ayer de los movimientos de masas, sí, se nos acusa de que cortamos las calles, es decir, con miles y miles de desocupados, que es el sector más dinámico de la sociedad, los desocupados porque no tienen para comer. En un país que fabrica alimentos para 300, 400 millones de personas, una parte importante de la población no tiene para comer. Y sale a reclamar trabajo y dice, no quieren un plan. Nadie quiere un plan, nadie quiere un plan. Todo el mundo está de acuerdo que con 19.500 pesos no se puede vivir. Dame trabajo, pero no hay trabajo, porque los recursos se destinan al pago de la deuda. Entonces vos sos gobierno, che, no hay que pagar la deuda. No, pero la deuda se paga. Sí, pero esta es una deuda fraudulenta. Se puede demostrar que es fraudulenta, está demostrado que es fraudulenta. Hay que generar 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cómo se hace eso? Hay que destinar dinero a la obra pública, hay que hacer planes de vivienda, fabricar escuelas, hospitales. Es decir, hay que usar, usando los términos que se utilizan hoy en día, la lapicera para tomar las medidas que hay que tomar. Ahora, ¿eso lo podés hacer como una medida de tipo administrativa o necesitas para esto movilizar al pueblo argentino? Bueno, en eso está el Partido Obrero. Ayer hicimos un acto en La Matanza con 7.000 personas, porque nuestra consigna de que hay que constituir un movimiento popular con banderas socialistas es que el pueblo argentino deje de seguir al peronismo, que bueno, vos y yo somos testigos porque ya tenemos la edad que tenemos y toda la vida los peronistas han sido hegemónicos en el campo popular,
Y bueno, eso se está empezando a perder y la izquierda tiene que jugar ese rol y transformarse más temprano que tarde y sintonizar con esa ola rosa que hay en América Latina y que asuma la izquierda la conducción de este país. ¿Seguimos? Sí, sí, por supuesto. Vamos. No me contestaste la primera pregunta, me parece. Me venía pensando en la pausa. ¿Por qué te hiciste de izquierda, el Partido Obrero, izquierda revolucionaria socialista? ¿Tu viejo era así? No, mi viejo era un obrero textil peronista y él siempre me hablaba muy bien de los socialistas que él conocía, de Angelito Pilotti, que era su amigo, que eran de la cooperativa obrera, y él tenía una buena imagen, aunque él había, desde el punto de vista práctico, asumido que había que votar al peronismo, y hasta ahí llegaba. Pero después en la escuela secundaria pasaron cosas, porque en el año 73, cuando vuelve Perón y hay elecciones, hay un auge, un despertar en el movimiento de la escuela de comercio. Claro. Y teníamos algunos profesores, el Coco Gilisi, Lidia Enales, que nos ayudaron a pensar. Y eso fue maravilloso. Que un docente le ayude a pensar a un chico, a mí me quedaron grabados esos dos nombres porque eran personas que militaban en el campo del peronismo. Los encontré muchos años después, al Coco, unos años antes de fallecer. Para mí fue un maestro, es decir, un tipo que hacía cosas maravillosas. Nos tomaba un examen y él se iba. Entonces iba no sé, a comprar golosinas, a fumar. Y cuando nosotros veníamos, trabajábamos con libros, cosa que era inédito eso. Pero claro, había que usar la cabeza. Era maravilloso. Entonces, ¿por qué me hice de izquierda? Porque fueron las ideas, los jóvenes, dice una frase, ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción. Cuando vos sos joven querés cambiar el mundo. Primero te peleás con tu papá, con tu mamá, y después decís, bueno, la sociedad está mal y todo lo demás. Y bueno, y nosotros lo canalizábamos por ese lado, no todos, pero todo un sector, y después me incorporé en la universidad, que había una dinámica muy importante, y eso nos ayudó a un grupo pequeño. Pero, más allá de eso, después consolidaste eso. Porque me estructuré en un partido, que era, en ese momento era Política Obrera, y al estructurarte eso nos ayudó a... Yo era el más chico de toda una generación, el resto eran más grandes. Codirigíamos los no docentes con Horacio Di Blasio, y estaba el Vasco Usabiaga como secretario general, había docentes universitarios que eran compañeros de Política Obrera en ese momento, era un lindo grupo humano, pero había otras corrientes que también eran muy importantes, estaba el PST con Dragunsky, el PCT que tenía muchos militantes y mucha fuerza. Yo era el más pequeño de esa camada. Pero bueno, ahora sos el más viejo. Y ahora se invirtieron los roles. Ahora yo soy el más viejo donde voy. ¿A dónde vas? A donde voy. ¿Porque el Partido Obrero tiene muchos pibes? Claro. Es una ventaja de que la juventud irrumpe en todo el país. ¿Crees en la militancia política? Sí. Obvio, sí, sí. Mira, cuando la gente se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar una fábrica, a la panadería, donde sea, lucha, y sí, está luchando, se está matando, ¿me entendés? Sí, mirá, yo he ido a volantear 2 millones de veces al Hospital Pena y yo veo a las enfermeras que se bajan del colectivo a las 6 menos 10 de la mañana, es decir, que arrancaron a las 5 de la mañana en su casa, así que es una vida durísima. Y uno lucha, y mis viejos lucharon, y yo luché también, como todo el mundo, mientras mi vida activa, criando a mis hijos, pero hay un escalón superior en la actividad humana, que es comprender, tratar de comprender. Es decir, para qué uno está parado sobre este mundo y cuál es nuestro rol. Entonces cuando vos decís, mirá, hay cosas que están mal y habría que corregirlas, bueno, pero yo solo no las voy a cambiar. Por eso es la lucha armada, ni vos ni yo, por más que agarremos un trabuco, vamos a cambiar el mundo. Vos necesitás que millones de seres humanos tomen conciencia de que hay que provocar esos cambios. Esa es la tarea. ¿Y vos creés que se está en esa etapa? Porque hoy decía yo en la radio que tengo la sensación
como cualquier otro proceso de enorme crisis, como ha marcado la historia a lo largo de tantísimos años, miles, siglos, qué sé yo, digamos, no se puede seguir tolerando, no se puede seguir viviendo en este nivel de desigualdad y de atropello y de opresión para tanta gente que está colgada del pincel y que sabe que durante mucho tiempo va a seguir colgada del pincel. O va a estar peor. O va a estar peor. ¿Vos creés que es un momento bisagra otra vez en la historia de la humanidad o Y los eso líderes depende, les importa tres pitos? eso claro, eso depende cómo se van alineando las... Por eso es muy importante esto que te decía antes. Si uno transforma la lucha y le da una perspectiva política, esa lucha puede rendir. Lo que yo traté de contarte hasta ahora ha sido las diferentes etapas que en nuestro país, en las cuales yo como persona militante activa he participado, que han sido muy duras. Los 30.000 desaparecidos eran personas de tu edad, de mi edad, gente que tenía una convicción o simplemente iba a un lugar de trabajo y lo secuestraron y lo hicieron desaparecer. Y eso lo vivimos, y sin embargo no pasó nada. Se murió los otros días el policía nefasto que hizo desaparecer a Jorge Julio López, sí. ¿Me entendés? Chicolás, pero se murió de viejo. Es decir, acá la justicia, los genocidas gozan de buena salud, están en sus casas por la edad que tienen. Entonces... ¿Y qué me querés decir con todo eso? ¿Qué te quiero decir? Que vos decís, mirá, los cambios son posibles y depende cómo nos organicemos. Si se puede superar este cuadro de barbarie, depende cómo nos organicemos. Tal vez estas preguntas se lo han hecho generaciones anteriores, porque la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando este país se pobló con inmigrantes europeos, polacos, italianos, alemanes, venían huyendo de la guerra y del hambre. Me imagino que estas preguntas que vos me estás haciendo y yo intento contestar en algún punto, también se la han hecho. Tiene razón esta existencia humana, este suplicio de perder a tu familia, el desarraigo. Todo esto hace a una cuestión de que este es un sistema social que realmente algunos tenemos el privilegio de poder entender, hacer un esfuerzo por entender, de preocuparnos, y otros directamente lo sufren sin llegar a ese cuadro de lucidez. Es así. La barbarie humana. Es así. Es así. El otro día discutía con unas chicas, me decían que la prostitución es un trabajo. Yo le digo, no, no es un trabajo, es un cuadro de degradación. No, pero con eso se vive, se come. Y bueno, yo realmente me quedé muy triste. Me quedé muy triste porque ellas los defendían como el derecho a vivir a través de ejercer la prostitución. Y vos y yo vamos a estar de acuerdo que es un cuadro de degradación para un hombre, una mujer, y sobre todo para una piba, un pibe, que tengan que caer en eso. Sin embargo, hay cosas que se naturalizan y están mal. Y bueno, y hay que luchar contra esas cosas que están mal. La última. Hay una concepción, marxismo, trotskismo, no sé cómo decirlo, en la concepción de muchísima gente. Va de retro, eso está muy mal, la izquierda, bueno. Bomba, matanza, hay todo. Yo te hago una pregunta. Un oso grandote que me aplasta. Claro. Un fantasma recorre el mundo, decía él cuando se hizo la Revolución Rusa. El tema es el siguiente, ¿y quién le hace publicidad a favor? No te entiendo. Claro, vos me decís, mirá, está esta idea de que está toma. No, te digo, vos cuando aprendés el televisor, escuchás a un Tinelli y decís, che, qué bien la izquierda, escuchás No digo ni que bien ni que mal, estoy diciendo que en muchísima gente la concepción es esa. Bueno, pero vos que sos un hombre de medios, sabés que hay determinadas noticias, las noticias se instalan. Agarran los grandes medios y te dicen, miren, la noticia es esta. Y entonces La Nación, Clarín, te dicen, mira, todo el país va a hablar de si se separó fulanita de menganito o si el gol lo hizo con la mano o lo hizo con el taquito. Y la noticia es esa. En los medios internacionales también. Entonces lo que te quiero decir con esto, a esta pregunta, es que las ideas de que haya justicia no pagan bien. No pagan bien. Son ideas y hay que mantener el statu quo reinante. Es decir, hay que mantener que el rico sea rico y el pobre sea pobre. Y cuando vos decís que eso está mal, ¿cómo vos decís eso? ¿Y cómo yo te digo que está mal? Ahora nos organizamos para luchar, la gente ya empieza a hablar de que los desocupados se rebelan, los desocupados piden trabajo, los desocupados piden comida. Che, ¿cómo piden comida? ¿Y qué querés que pidan si no tienen para comer?
Esto, y el otro día yo nombraba una canción que seguramente vos te vas a acordar, porque también se cantaba cuando nosotros éramos chicos. Bueno, mi vieja me decía, los maderos de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, le dan hueso y le rompen el pescuezo. Bueno, digo, nosotros estamos medio parecidos. Claro, porque ¿cuál es el delito de un pobre de pedir trabajo? Pedís trabajo, ¿y qué querés que pida? No, ¿no ves que te dan, querés un plan? Nadie quiere un plan. Vos te pensás, hablás como... Entonces decís, mirá, revelarse, las ideas de izquierda hay que construirlas. Hay que hacerlas que llegue al común de la gente. Y te voy a dar que tal vez con esto cerremos la nota. Sí, por favor. Hace muchos años, no tanto, la gente, vos en las fotos te hacían así. Y ahora, yo noto que al hijo de puta, digo, todos nos hacen así, digo, loco, este era nuestro símbolo. Pero entonces los jugadores de fútbol, todos te hacen así. Ah, ¿por qué? Porque las ideas de izquierda están penetrando. Es un triunfo. Repetilo ¿cómo era? Los maderos de San Juan piden pan, no le dan, piden queso, piden pino y le rompen el pescuezo. Bueno, no, piden queso, le dan hueso. Le dan hueso y le rompen el pescuezo. Bueno, vamos a tratar que no nos rompan el pescuezo.